no solo se van a identificar como cristianos, pero que van a dar la vida por Jesús. Amén. Yo hace mucho tiempo atrás una vez sentí como que el Señor hablaba a mi corazón y me decía que en los últimos tiempos ser un seguidor de Cristo va a ser como en los primeros tiempos. Wow. O vas a tener que dar la vida o no vas a poder. Porque así fue en los primeros tiempos. Cualquiera que decía, yo creo en Jesús, tenía que bautizarse, y el hecho mismo de hacer un bautismo era que toda tu familia te hacía a un lado, perdías tu estatus social, perdías toda la accesibilidad de negocios que tenías antes, porque ahora sos un seguidor de Cristo. Ahora sí. Bien. Se grabó con el nombre de la iglesia, no sé por qué, pero ahí voy a reconocer más rápido. Ahora va a ser guiado por el Espíritu Santo, el otro era por la carne. Totalmente. Mi querido amigo Sebas, ¿cómo estás, Sebas? Bien, Brian, gracias por tenerme acá y lindo poder conversar contigo. Gracias por recibirme. Esta es mi primera vez en Oklahoma, así que vamos a arrancar con todo. Qué bueno, qué bueno. Querido amigo, decime, ¿cómo te está tratando esta temporada? ¿Cómo el Señor está tratando contigo? ¿Cómo han sido estos años de mucho trabajo? Veo que ahora ya sos papá, Sí. Una nueva temporada para vos. Y volviendo a la esencia, está creciendo mucho, ¿eh? Sí, esta temporada está, como te decía, estaba especial, distinta. Con Andrea hace 1 año y medio nació nuestro primogénito, Jeremías. Mira. Y bueno, ha sido un honor poder ser papá. Digo, le cuento siempre a los muchachos, a mis amigos, que fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Después de casarme, pues siempre la esposa primero, si no después ligo. Pero de verdad que estoy aprendiendo tanto. Yo creo que el Señor de alguna manera permitió que tengamos hijos para que también podamos ver cómo Él trata con nosotros. O sea, creo que al tener hijos experimentamos lo que es la paternidad, experimentamos lo que es el amor de un padre incondicional, experimentamos tantas cosas. Una de ellas es, desde que nació Jerem, me doy cuenta de cuánto todavía yo tenía que ser formado, cuánto todavía mi corazón debería morir, del orgullo que a veces tenemos adentro, del egoísmo. Con Andrea siempre decimos que los hijos vienen para enseñarte a morir a vos. O sea, todo lo que Dios no pudo matar de vos en tu soltería, cuando te cases y tengas un hijo, ahí Dios va a matar si dejas que muera. Pero sí he aprendido mucho. Y bueno, estando haciendo ministerio junto con Andrea, al mismo tiempo con Jere, con nuestro hijo, y ha sido un tiempo desafiante. Wow, qué hermoso testimonio. Y te preguntaba hace rato fuera de cámara y también lo digo ahora, ¿hace cuántos años que ya nos conocemos? Como 12 meses han pasado, supongo. Yo creo, no estoy seguro, pero más o menos por ahí. 12 meses. De hecho, a mí me pareció, esta es la primera vez, supongo que lo cuento en público, pero a mí me pareció sorprendente porque en aquella época yo creo que estaba viviendo en el estado de Wyoming. Sí. Y no sé, supongo que a vos también te pasa que cuando una cuenta, digamos, que tiene una exposición muy grande, generalmente Instagram te pone notificación de prioridad. Sí. Y por eso yo me pude dar cuenta que me seguiste, porque si no probablemente no me hubiera percatado. Y dije, espera, yo le conozco a él de algún lugar porque es imposible no saber. Sí. Y después me había dado cuenta que cuando yo entro a tu perfil y comienzo a examinar todo tu contenido, que dicho sea de paso me han edificado muchísimo. Le agradezco mucho a Dios por eso y los de Andrew también, ¿verdad? Porque trabajan juntos, son un equipo maravilloso. Dije, a ver, yo había escuchado al pastor Donald Franz porque en años anteriores él había ido a las tertulias televisivas de Paraguay en donde participaban programas para exponer la verdad. Me acuerdo, sí. Y yo dije, debe ser su hijo porque tiene el mismo apellido. Porque también dije, nunca había escuchado hasta ese momento en Paraguay a alguien que lleve el apellido Franz. Entonces yo digo, debería de tener, y bueno, ya después me di cuenta de que tenían que ver. Entonces, me contabas vos que arrancaron ustedes con Volviendo a la Esencia. Y volviendo a la esencia de por sí, ¿es lo que nosotros hoy en la actualidad consumimos como Reels, como un podcast? ¿O esto en realidad tiene otros orígenes o fue evolucionando? ¿Qué es, valga la redundancia, en esencia, volviendo a la esencia? Esa está buena. No, yo te contaba, volviendo a la esencia, empezamos, bueno, cuando yo tenía 15 años, yo estaba en Paraguay todavía, en Encarnación, ahí crecí, soy encarnaceno. Posadeño, nací en Argentina, pero de pequeño nos mudamos a Encarnación. Entonces, bueno, yo tuve como mi encuentro con Dios a los 15, 14 años, después de pasar por una temporada difícil de salud de mi vida. Me encontré con el Señor y automáticamente después de conocer a Jesús, en mi corazón empezó a nacer como este quebranto de compartir a los jóvenes, hey, Dios existe. O sea, mira lo que hizo conmigo. Claro.
Y nació, y se me venía constantemente esto, volver a la esencia en el sentido de volver a experimentarle a Dios, volver a conocerle a Dios, volver a probar de su espíritu, volver a vivir una vida de intimidad con Él. Entonces, bueno, yo comentándole a mi papá, tenía una iglesia en la Encarnación, le digo, che, mira, tengo este quebranto de hablar, de quitar esta voz que el Señor pone en mí, de que los jóvenes puedan probar que hay un Dios que no solamente los creó para que estén por ahí, los creó Claro. para conocerlos, porque el fin principal de nuestra existencia es conocer a Dios. Totalmente. Para eso estamos aquí, conocerlo. Entonces, bueno, ahí nació, me acuerdo un día, nuestra iglesia en Encarnación tenía un programa de televisión Mira. y un segmento del programa de televisión, había un programa que se llamaba Volviendo a la Esencia. Entonces, lo primero de VAE fue un programa de tele. Fue un programa de televisión que salía en Itapúa y lo hacíamos yo y un... Lo aclaramos por si lo ven así personas de otros países. Itapúa es uno de los departamentos de Paraguay. Sí, sur. uno de los Es departamentos. lo que en Argentina llaman provincias, creo. Provincia. Y acá en Estados Unidos, estados. Estados, sí. Entonces, bueno, salía en todo el, vamos a decir, el estado de Itapúa y el mensaje lo hacía yo, lo hacía con un amigo que era como el co-conductor y juntos hablábamos temas de la Biblia. Pero más que nada... ahí fue evolucionando, después de un tiempo pararon los programas porque me mudé aquí a Oklahoma, vine a estudiar. ¿A los cuántos años? Yo tenía 17 cuando o sea, 2 años de tu conversión y ya viniste a Estados Unidos. Sí, sí, mira. tenía 17, llegué acá y bueno, al llegar a la universidad como que yo le dije a Dios, ¿qué hago ahora? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago con este? Porque yo siempre digo, VAE, volviendo a la esencia, es más que un podcast, más que un programa de tele, más que un programa de radio. VAE es un movimiento, VAE es una voz que yo siento que el Señor está queriendo levantar en este tiempo de decirle a esta generación, hey, preparemos el camino para Jesús, preparemos el camino para su segunda venida. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera, estamos en la generación donde debemos preparar el camino para la segunda venida. Totalmente. Y como Dios levanta siempre mensajes, profetas, evangelistas, iglesias y mensajes específicos, creo que un mensaje específico para esta generación es volvamos nuestros corazones al Señor. El Señor viene pronto, preparemos el camino, rindamos nuestra vida a Jesús. Entonces nosotros lo vemos como un movimiento. Wow. Y parte del movimiento es el podcast, parte del movimiento todo lo que se ve online, pero con Andrea estamos pastoreando una iglesia junto con mis padres acá en Oklahoma City. Y al mismo tiempo lideramos un grupo de jóvenes adultos que nos juntamos en un coffee shop todos los sábados de noche. Y eso es como, lo hacemos como parte de un evangelismo, vamos a decirle, donde viene gente de todos lados, de diferentes incluso idiomas. Y nos reunimos ahí para predicar la palabra, tenemos un tiempo de adoración y más que nada alcanzar a gente que capaz no va a ir a una iglesia, que no te va a pisar una iglesia, pero va a pisar un coffee shop. Entonces lo hacemos como parte de evangelismo en la ciudad de Oklahoma. Eso estamos ahorita mismo haciendo. O sea que nunca en mi vida, para serte honesto, había escuchado que personas, digamos, tratan de salir, y por eso es que a veces me parece interesante cuando Dante Gebel agarra y dice que nosotros no podemos estar todo el tiempo haciendo programas de televisión, haciendo, digamos, encuentros entre cristianos, todo entre cristianos, cuando que nuestro propósito, como bien lo dice la palabra en Marcos 16:15, hay que ir por todo el mundo para ir a predicar el evangelio. Y sin embargo, si todo el tiempo nos estamos juntando solamente entre cristianos, solamente entre nosotros, ¿qué estamos haciendo de extraordinario? Claro. O sea, nosotros en realidad tenemos que ganar almas, o sea, tenemos que predicar el evangelio. Y entonces cuando me decís en un coffee shop, que supongo que no es un lugar necesariamente de cristianos, hacer algo diferente, es muy llamativo. O sea, ¿y eso es algo que vos considerás que Dios puso en el corazón de ustedes? Porque dicho sea de paso, te digo que me parece muy valiente para la cultura de hoy hacer lo que están haciendo. Bueno, yo creo que es importante entender algo. La iglesia en sí, el edificio, no es el lugar para ganar almas. Total. Yo sé que hoy muchas veces hemos enfocado todas las energías en atraer a las personas al servicio del domingo para que se conviertan. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. El templo era el lugar donde ya se reunían los que fueron salvos para alabar a Dios, dar gracias a Dios y para tener una comunión juntas. Cuando yo hago de un templo mi mayor medio de evangelismo, yo me estoy cerrando al mundo de afuera.
Porque a veces pensamos, no, la gente tiene que venir. No, es al revés, nosotros tenemos que ir. Wow. Entonces, no siempre yo pensé de esta manera. Cuando llegué a Oklahoma, me acuerdo que, bueno, fue un milagro porque al llegar acá, yo le decía, como te contaba, le decía a Dios, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Después de estar un poquito de mes acá, me llama un pastor de una iglesia americana y me dice, miren, tenemos un edificio en el centro de la ciudad que no vamos a usar más. Y queríamos preguntarle si ustedes quieren, se lo vamos a dar para que hagan algo. Y yo así me quedé con esa cara, ¿qué? Y yo venía orando que el Señor me diga, ¿qué hacemos? ¿Cómo empiezo? Wow. Entonces yo ahí le llamo a mi papá, él estaba en Paraguay. Le digo, che, mira, nos quieren dar este edificio, oremos por esto. Nos pusimos a orar creo que 4 meses a ver que el Señor nos muestre. Dios confirmó y ahí empezamos la iglesia. Y eso fue creo que enero del 2017. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18 años. ¡Wow! Sí, yo tenía 18 años. Entonces fue todo un aprendizaje. Yo tuve que aprender ministerio haciendo ministerio. Eso fue mi caso. Y así metí un montón de veces las patas. Me acuerdo que tenía una mentalidad a veces incorrecta. El Señor trabajó tanto en mí. Pero una de esas fue esas cosas. Yo quería influenciar la ciudad desde adentro de la iglesia, desde adentro de 4 paredes. Y la mejor manera de influenciar la ciudad es saliendo, es conectando, es uno a uno, es fuera del templo. Entonces, lo de la cafetería fue como algo gradual que el Señor nos iba llevando. Dios, como que sentíamos que cada día Dios nos empujaba más hacia esa área. No esperar que vengan, sino nosotros ir. Y fue también un proceso y un milagro increíble porque el lugar donde estamos hoy también es un milagro de cómo Dios nos proveyó ese lugar. Wow. Y ahí estamos, tratando de marcar una diferencia en la ciudad. Mi papá siempre me dice, si tu iglesia desaparece del barrio de donde está, desaparece, ¿qué tanto el barrio va a notar? O ni cuentas van a dar que se fueron. Y eso tenemos que examinar, che, ¿será que lo que estamos haciendo, estamos acá todos juntos, felices los domingos, pero el barrio no estamos haciendo una ayuda en nuestras ciudades? Porque la ciudad, el gobierno en sí, vamos a decir, el Estado debería decir, por favor, no se vayan de esta ciudad, porque su iglesia ayuda en esto, ayuda con esto, les necesitamos. Porque ese es el plan de la iglesia, es ser el cuerpo de Cristo en donde sea que está. Y el cuerpo de Cristo, ¿qué hace? Sana, ayuda, da una mano, libera. Entonces creo que sí, a veces hay que replantearnos, y yo tuve que replantearme, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que estoy siendo el cuerpo de Cristo o no? De hecho, te iba a preguntar, creo que esto también de alguna u otra manera le va a servir a muchos ya casados y haciendo ministerio. ¿Cuesta ser padre haciendo ministerio, Sebas? Y yo no sé si cuesta, pero sí tenés que ordenar prioridades. Uh-huh. Eso sí, como hace poquito subí en mis redes, de que por muchos años, tristemente, y no quiero, ni siquiera me atrevo a hablar contra alguien porque todos somos propensos en cometer ese error, claro, de que hemos creído que el ministerio está antes que tu familia. Y el ministerio no es tu prioridad. Como papá, como esposo, como pastor, tu prioridad es tu casa, tu esposa y tus hijos. Claro. Esa es la prioridad que Dios te dio. O sea, cuando llegues al cielo, Dios, antes de pedirte cuenta de qué hiciste con la iglesia que te di, te va a decir qué hiciste con tu casa. Entonces sí, y eso sí le agradezco a Dios mucho por mi esposa. Andrea me ha ayudado mucho en valorar cuáles son mis prioridades. Entonces al ser papá, yo creo que sí te va a costar, si quieres estar en el ministerio y ser papá, si no tenés las prioridades correctas, sí te va a costar. Pero si tenés las prioridades correctas, no debería costar porque vos sabés cuál es lo más importante, vos sabés qué es lo que puede esperar y qué es lo que no puede esperar. Entonces, aunque mi hijo, ponele, tiene 1 año y medio, está pequeño, pero he aprendido a entender de que a la persona más importante a quien yo le pueda explicar el evangelio es a Jere. Él es a quien, el primero que tengo que enseñarle la Biblia y predicarle y abrir todo lo que sé es a él. Entonces sí, el Señor me confrontó mucho con eso porque sin darnos cuenta podemos reemplazar esa verdad. Wow. Tremendo lo que me estás contando porque es la primera vez que escucho y por sobre todo de alguien que está ministrando, porque justamente el principio, creo yo, que todo cristiano formado debería entender es que tu primer ministerio de hecho es tu familia. Uh-huh. Y creo que este ejemplo que estoy escuchando y que lo cuentes así públicamente y aclarando, ¿verdad? No es un ataque personal contra nadie. Ahora, ¿qué ha sido
o qué significa, llegado a este punto, ¿verdad? Ya hablando un poco también de lo que es comenzar a ser papá, de los años que ya llevan en el ministerio. Me decís, arrancaste a los 18 años, o sea, prácticamente como se dice en Argentina, un pibe. Un pibe. ¿Fue complicado o no tanto? Porque me contaba fuera de cámara, algo que a mí me sorprendió que lo había escuchado en otro sitio, es que antes de estar con Andrea y antes de que arranquen, digamos, ustedes el ministerio y su familia, su primer ministerio, estuvieron lejos 3 años. Esto a lo mejor le puede ayudar a muchos solteros. A los solteros para los solteros que están, digamos, en situaciones similares. Hay esperanza, porque yo escuché esta historia y no sé si te animás a contarnos en detalle, porque yo creo que eso le puede ayudar a muchas personas. Sí. Porque incluso yo cuando escuché dije, 3 años, o sea, yo a veces me pregunto, ¿será que yo soy capaz de esperarle 2 meses a una persona, por así decirlo? Bro, no. Nosotros con Andrea nos pusimos de novios. En Sudamérica, ¿no? En Estados Unidos. En Paraguay. Ah, en Paraguay. mira. Nos pusimos de novios un noviembre y enero yo ya me vine. Entonces estuvimos 2 meses de novios físicos, literal, y enero ya me mudé para acá. Wow. Y me acuerdo, mi papá también estaba un poco preocupado, o sea, me decía, híjole, y un día me dijo, mira, 2 cosas pueden pasar. O la distancia lo va a unir o lo va a separar. Y tal cual, me di cuenta que es así. Que cuando 2 personas genuinamente se aman, pero primero antes de amarse aman a Dios, Wow. y se entregan a Dios y se unen no por una atracción física meramente, que no digo que está mal, obviamente que me atraía y me gustaba, pero el propósito de nuestra relación iba más allá que me gustas, yo también, bueno, salgamos. No, era, hey, tenemos un llamado, tenemos una misión. Yo me acuerdo un día antes de pedirle a Andrea que sea mi novia, le llevé a la costanera de Encarnación. De Encarnación, mira. Y me acuerdo que estaba nervioso porque yo no sabía qué iba a decir ella y le dije, mira, yo voy a ser pastor, le dije, esto es lo que quiero ser, pero quiero saber si vos te vas a animar porque si no, no puedo estar contigo. Y Wow. bro, yo estaba nervioso, dije, y si dice que no, ¿y qué hago? Porque no digo que ese es el caso de todos. Claro. Pero digo, en mi caso sí, yo oraba al Señor que yo quería a alguien que sea capaz de decir, hey, yo quiero dejar todo, soy capaz de dejar todo por seguir el llamado que Dios nos dio. Y me acuerdo, ella me dijo, sí, me dijo, yo me subo, yo quiero, y fue como, wow, gracias a Dios. Y bueno, ahí nos pusimos de novios. Ahí se va, gloria a Dios. Sí, bro, ahí sí que me puse feliz. Y bueno, nos pusimos de novio, me vine acá, y ahí estuvimos 3 años que nos veíamos en Navidad. Yo solía ir a Paraguay en Navidad, o ella venía acá. A veces nos veíamos en las vacaciones de verano, que aquí es en junio, julio. Invierno en el sur. Invierno en el sur. Pero realmente en todo ese proceso fue Dios sosteniéndonos, ayudándonos. El versículo que nos sostuvo fue Eclesiastés 4:12, que donde dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Wow. Cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Sí, eso siempre digo, si van a empezar una relación a distancia, asegúrense de poner a Dios primero y de tener una palabra que el Señor fortalezca su relación, porque si no, va a ser muy difícil. Yo me acuerdo, porque no digo, sí, los 3 años la pasamos re fácil, fue así. No fue fácil. Uno a la distancia es más celoso, porque no está con la persona. Uno a la distancia se enoja fácil, porque por WhatsApp todos los mensajes se pueden leer mal. Toda la distancia se complica un montón. Pero lo que sí nos sostuvo cuando las cosas se ponían difíciles era la palabra de Dios. Wow. O sea, creo que esa fue la base de nuestro noviazgo y ahora de nuestro matrimonio. Tratamos que la base sea la palabra de Dios. Yo no sé, pero la palabra de Dios, la Biblia, tiene una capacidad de darte fuerzas de donde no hay. Que yo a veces digo, no entiendo, o sea, no sé. A veces me pasa que estoy leyendo algo o que yo digo estoy mal o pasando por algo y parece como que la Biblia viene y te levanta el ánimo donde no hay explicación cómo. Entonces eso fue realmente lo que nos sostuvo. Wow. ¿Y ahora cuántos años ya llevan? Ahora tenemos 5 años de casados. Wow, o sea, 8 años. Sí, bueno, sí, juntos sí, 8 años mira. Juntos. Y ya remontaron. ¿De qué? De estar 3 años a la distancia, ahora 5 años juntos. Sí, bro, sí. Cuando nos casamos,
literal, ahí nos conocimos, vamos a decirle, físicamente, en persona, porque antes era todo por videollamada. Claro. ¿Pero se casaron en Paraguay o en Estados Unidos? Nos casamos allá, nos Mira. casamos y después nos vinimos y terminamos juntos la universidad. Wow. Sí. Qué testimonio. O sea que me parece interesante lo que me comentás, porque aquí es donde quiero, esto sí quiero andar un poquitito. Te iba a preguntar cómo haces, digamos, ministerio en Estados Unidos, entendiendo que si uno lee la historia de este país, o sea, tanto tú como yo no somos americanos, pero hemos elegido esta tierra para estar acá por distintas circunstancias, creo que el Señor nos ha traído también en su soberanía, eh, pero digo, este país ha sido fundado de alguna u otra manera por, no solamente por ministros puritanos que vinieron, redactaron la Declaración de Independencia de este país. Nosotros vemos a un Abraham Lincoln, que fue uno de los primeros presidentes cuando este país era prácticamente naciente. Decía que uno de los mejores tesoros que Dios le legó al ser humano fue la misma palabra de Dios. George Washington fue un ferviente creyente del Evangelio. De hecho, decía que era imposible gobernar el mundo sin la palabra de Dios. Roosevelt, por ejemplo, que fue presidente durante la Segunda Guerra Mundial, decía que no podemos ignorar la Biblia como base y fundamento de los avances de la formación de esta república. Y uno hoy en día ve lo que ve y es mucho más complicado porque de ser un país netamente muy cristianizado desde sus orígenes y de sus cimientos, hoy vemos lo que ya sabemos. Entonces, en ese contexto yo te quiero preguntar, ¿qué haces ministerio en esa tierra que lo describo? ¿Es complicado? Mira, ¿Cuáles son los desafíos más que nada? el hecho de volviendo a la esencia, Bae, cuando el Señor me lo dio en Paraguay ese nombre, gran parte de eso fue por este país. O sea, yo estando en Paraguay, yo sentía que el Señor me ponía el quebranto de Estados Unidos, tiene que volver a la esencia. Wow. O sea, volver a donde empezó. Fue ahí que yo empecé a averiguar dónde estudiar, porque yo sentía el llamado de venir acá. Al principio me opuse porque no quería venir. Porque, Por Andrea. claro, estaba Andrea, mis padres, mis amigos, toda la vida en Paraguay. Yo dije, Claro. acá estoy bien. Pero se me venía a Estados Unidos. Yo sabía la historia de este país porque yo un tiempo en mi vida hice escuela en la casa, homeschool. Mira. Y era desde una escuela de Estados Unidos. Entonces yo estudié la historia de acá, los presidentes, qué sé yo, todo eso. Entonces yo sí veía el contraste, wow, o sea, este país empezó en la Biblia y yo veía dónde estaba hoy y eso me atraía un quebranto en el corazón y ahí fue cuando empezaba a sentir Estados Unidos tiene que volver a la esencia. Totalmente. Y pasaron dos cosas. Yo vine acá y yo dije, acá es difícil, acá cuesta, acá es más difícil que en Sudamérica, la gente es distinta, la gente es más dura. Qué difícil es acá, venían pastores de allá, amigos, yo les decía, acá sí que es complicado hacer ministerio. Esa fue mi primera postura. Y un día el Señor me habló tan claro de que yo mismo estaba atrasando mi llamado y mi propósito con mis propias palabras. O sea, yo mismo estaba trayendo, ¿cómo se dice? Una negatividad en el llamado que Dios me dio, quejándome de donde Dios me plantó. Es como cuando Dios le llamó al pueblo de Israel y a Moisés le dijo, mandó los 12 espías. Vayan, vean qué tal y tráiganme reportes. 10 de ellos vinieron y dijeron, está muy bueno, todo lindo, pero ni nos atrevamos a entrar porque hay gigantes, los muros son altísimos. Pero hubieron 2, Josué y Caleb, que vieron lo mismo, pero dijeron, no, vamos a conquistar esa tierra. ¿Hay gigantes? Sí, puede ser, pero Dios nos va a dar esa tierra. Y ahí como que sentí al principio del ministerio que el Señor me dijo, quiero que cambies tu vocabulario, dejes de quejarte y empieces a hablar vida sobre donde yo te traje. Entonces yo dije, en un momento dije, ya, no voy a volver a decir este lugar es difícil, no voy a volver a decir acá no se puede, acá es mucho más complicado. Y empecé a hablar vida, empecé, no, acá vamos a plantar el reino de Dios, acá vamos a ganar Oklahoma, acá vamos a ganar Estados Unidos, este país va a volver a Cristo. Y en ese momento las puertas empezaron a abrir, mi mentalidad empezó a cambiar, el Señor empezó a abrirnos puertas en la ciudad de Oklahoma. Entonces me di cuenta de que cuando decimos acá cuesta, yo creo que en todos lados donde quiera hacer ministerio cuesta. En todos lados, o sea, acá, sea en China, sea en Sudamérica, sea en Europa, donde vos estés va a costar. El tema es con qué perspectiva vos estás apuntando, cuál es el corazón. ¿Estás como Josué y Caleb que dijeron, sí, hay gigantes, pero vamos? ¿O estás como los 10 espías que dijeron, no, ni vayamos? Entonces sí, obviamente cada región tiene sus desafíos,
Acá yo me tuve que acostumbrar a... La mayoría de los que están aquí en Oklahoma son mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños, son más o menos. Entonces sí, yo venía con la cultura latinoamericana y yo dije, pues son latinos. Y sí, son latinos, pero no somos iguales. Totalmente. Paraguayos, argentinos de Sudamérica somos muy distintos a los mexicanos, los guatemaltecos, cultura, palabras. Yo cuando predicaba a veces decía una palabra y yo escuchaba en el público, la gente decía, yo dije, híjole, dije algo que está mal. Entonces sí, tuvo sus desafíos, pero sí, ahora yo creo que estamos empezando a ver cómo el Señor... Me pasó el otro día, de hecho, te ¿Qué interrumpo. sucede? No, de hecho tuve el privilegio de dar por primera vez un mensaje fuera de mi país, justamente en Texas. Okay. Y precisamente en un momento de la predicación me pasa que yo, tal y tal cosa, esta palabra. Entre paréntesis, consulta al público. Esto no suena mal acá digamos, gracias a Dios no me dijeron que, o sea, Sí. no me dijeron que sonaba mal, pero después así me quedé como que sí complica mucho. O sea, digamos, te doy la diestra en eso porque efectivamente somos todos latinoamericanos, pero tenemos acentos. Bueno, el acento es obvio, pero las palabras no son tan sinónimas. No son tantas. No. Pero eso quería agregar porque me tocaste ahí una espinita que me pasó hace días. Te pasó hace poco. Sí. Sí. Así que no soy el único. No soy el único, pasa. Pero sí, fue un desafío. Hasta hoy estoy aprendiendo cómo. Pero sí es muy importante, donde sea que Dios te plante, aprende a florecer ahí donde estás. Aunque veas problemas, aunque veas dificultades, aunque veas pronósticos negativos, es importante entender esto. Si Dios te puso ahí, es porque Él quiere hacer algo. Y Él no te pidió que tú le digas, Señor, acá es difícil. Él te pidió que tú le creas a Él. Amén. No importa si es un cementerio de iglesias, como se conocen a esos lugares que le llaman cementerio de pastores, cementerio de iglesia, aquí no nace nada. Si Dios te puso ahí, ahí vas a florecer. Pero debemos empezar a creerle a Él, donde sea que estemos. Totalmente. Ahora, ¿tiene alguna proyección, volviendo a la esencia? O sea, si yo te preguntara, Seba, ¿cómo te ves de aquí a un año? Creo que sería una pregunta un poco básica todavía. Uh-huh. Pero si te digo, ¿cómo te ves en 5 años? Y cómo por sobre todas las cosas ves que vos ya que me explicaste, cómo ves al movimiento volviendo a la esencia en 5 años. Bueno, primero me veo con más hijos. ¡Qué bueno está eso! Así que prepárense. No sé cuántos. Mira, pero Andrew también. Sí, claro. Mira. No, los hijos son una bendición. Vamos a traer hijos al mundo para que le sirvan a Dios. Esa es la temática, supongo. Obviamente. Bueno, seguro me veo con más hijos y 5 años, híjole, tantas cosas. Pero yo creo que sí me veo como que contagiando este mensaje a diferentes personas. O sea, yo creo que toda mi vida quiero hacer esto. Contagiar esta pasión por Jesús, hablar de Él. No importa dónde, no importa cómo. Creo que toda mi vida, como decía el rey David, me encanta ese salmo donde él dice, Señor, permíteme hablarle a esta generación de tu fidelidad. Yo digo, wow, yo quiero eso. O sea, acá en 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, Señor, permíteme seguir hablando a esta generación de tu fidelidad, de tu palabra. Yo creo que acá en 5 años, y ahora vamos a empezar a ver un incremento de muchos jóvenes, hombres y mujeres de Dios que no solo se van a identificar como cristianos, pero que van a dar la vida por Jesús. Amén. Yo hace mucho tiempo atrás una vez sentí como que el Señor hablaba a mi corazón y me decía que en los últimos tiempos ser un seguidor de Cristo va a ser como en los primeros tiempos. Wow. O vas a tener que dar la vida o no vas a poder. Porque así fue en los primeros tiempos. Claro. Cualquiera que decía, yo creo en Jesús, tenía que bautizarse, y el hecho mismo de hacer un bautismo era que toda tu familia te hacía a un lado, perdías tu estatus social, perdías toda la accesibilidad de negocios que tenías antes, porque ahora sos un seguidor de Cristo. Hoy, seguir a Cristo, en el término del mundo, puede ser muy fácil. Puede ser como identificarse mentalmente con una idea. Sí, me gusta lo que Jesús hizo, yo lo sigo. Pero seguir a Cristo es más que acentuar una cosa mental, es dar tu vida. Total. Como habla Dietrich, el autor de El costo del discipulado, increíble libro. Él habla de que seguir a Cristo es gratis, pero claro, te va a costar todo. Totalmente.
De hecho, decías, por ejemplo, que, a ver, en estos tiempos que vamos a vivir, puede que nos volvamos a acercar. Estos tiempos van a ser como los primeros tiempos. Me hace recordar mucho a la historia de uno de los discípulos de los apóstoles, de Ignacio de Antioquía, que para el que no sabía, él fue devorado por leones en el Coliseo Romano, precisamente por negarse a decir que él fue devorado por leones porque no negó a Jesús. Claro. Y nosotros, de hecho, esto creo que te he escuchado mismo decir que, por ejemplo, hoy día nosotros vemos Corea del Norte, China, Nigeria, Afganistán, Turkmenistán y tantos países que podemos poner en la lista, en África y en Asia, que están degollando cristianos a diestra y siniestra por cuestiones de Cristo. Sí. Y sin embargo nosotros decimos, esas persecuciones no van a ocurrir acá. Pero sin embargo ya está ocurriendo de diferentes maneras, quizás no de manera tan solapada como en estos países que citamos, pero obvio, efectivamente lo están ocurriendo. Y digamos, uno de los temas que vos mencionabas era que qué pasaría, por ejemplo, si la Biblia llegaran a exterminar. Todas las Biblias que existen en el mundo llegarán a desaparecer. Entonces, preguntabas vos, ¿cuánta Biblia va a quedar en ti a partir de ese momento? Entonces, creo que eso, de alguna u otra manera, se puede decir que ilustra volviendo a la esencia de alguna u otra manera, porque justamente lo que están tratando de hacer ustedes, por lo que estoy viendo, es ser iglesia real, porque ¿cómo era la iglesia de los apóstoles? No era un templo como hoy en día vemos. De por ahí podemos tener aire acondicionado, luces, una plataforma, pantalla LED, micrófonos, maneras de amplificar el mensaje para que suene mejor, instrumentos musicales. Claro. La iglesia de los primeros cristianos, que es probablemente una época similar a la que vamos a volver a vivir, era una época donde el ministerio era al aire libre. Y de hecho los apóstoles se alimentaban con langostas y con lo que encontraban para ir a predicar en el desierto. Digamos, y eso era ser iglesia en la vida real. Entonces lo que ustedes están tratando de emular con volviendo a la esencia, se puede decir que están volviendo a la esencia de los apóstoles, incluso de agarrar y decirle a la gente, che, no vamos a estar solamente predicando el evangelio entre nosotros en los templos, sino que tenemos que ir, en este caso, a una cafetería. Realmente eso, ¿cómo Dios les da resultado cuando hacen eso? O sea, ustedes ven el resultado de su fidelidad a medida que vuelven a la esencia. Mira, hay un famoso término en el mundo cristiano que es volvamos a las sendas antiguas. No sé si alguna vez escuchaste. Y hay que tener cuidado no mezclar. Está el famoso, vamos a volver a las sendas antiguas, que ya no usamos micrófono, ya no creemos toda esta tecnología nueva, vamos a volver a como antes. No hay necesidad de volver. Se puede decir, de hecho, que es un poco legalista también. Claro, legalismo, a volver a ser como antes, porque antes era mejor. No, antes no era mejor. Pero entonces cuando decimos volviendo a la esencia, no hablamos de, hey, volvamos a hacer las cosas como antes porque ahora está todo mal. No, nosotros usamos micrófonos, usamos pantallas, usamos todo. Cuando decimos volviendo a la esencia, es más, volvamos al mensaje de la cruz. Claro. Volvamos a la palabra, a lo sencillo del evangelio. El evangelio es tan sencillo. Dios nos dio un mensaje que ir a predicar. Es el mensaje de Cristo Jesús. Ese es nuestro mensaje. Todas nuestras prédicas como pastores, como iglesia, podemos hablar de mil cosas, disciplina, finanzas, matrimonios. Está súper, nosotros lo hacemos. Pero si no empapamos nuestros mensajes de evangelio, perdemos el sentido por el cual estamos acá. El evangelio, el mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que debe empapar todo lo que hacemos. Entonces cuando decimos, volviendo a la esencia, es eso. Hey, volvamos otra vez al mensaje tan sencillo que Jesús nos mandó a predicar. El mensaje de lo que Él hizo en la cruz. A mí me sorprende Pedro cuando predicó en el Pentecostés. Fue un mensaje tan simple. Hey, che, mira, ustedes crucificaron a Él es el Mesías, arrepiéntanse. Y 3,000 personas, 5,000 personas. ¿Qué hacemos para ser salvos? O sea, imagínate, a veces decimos esto, fue mucho más fácil de lo que creíamos. Y nos complicamos tanto en el proceso. De hecho, eso me hace recordar la historia de Jonathan Edwards, porque se cuenta que, digamos, él dio de las mejores predicaciones de la historia, y se dice que él ni siquiera era elocuente, era una persona que nomás se ponía ahí en el púlpito y comenzaba a leer detenidamente cada una, pero su mensaje era tan realista, iba al grano, y era una persona que oraba tanto, estaba llena del Espíritu Santo, al punto de que su mensaje impactó, por más que no haga elocuencia y como lo estás diciendo, no es que tampoco que en esa época tenían micrófonos, estaban con pantallas, aún así su mensaje llegó y creo que es lo que están tratando de hacer también ustedes, o sea, claro.
Mira, yo creo que, y me gusta esta pregunta, porque yo motivo siempre mis amigos, o quien sea que esté mirando este video, no importa si sos pastor o si no tenés nada que ver con el ministerio, solamente asistís a una iglesia. Todos fuimos llamados a ser discípulos, todos. Fíjate qué loco, la iglesia primitiva en el año 120 después de Cristo, se calculaba que aproximadamente eran 1000, 2000 personas. Para el año 300 a 350 después de Cristo, habían aproximadamente 30 millones de cristianos. Wow. O sea, vamos con el Pentecostés. En el año 33 después de Cristo, eran 120 personas, porque sabemos que la Biblia nos dice. Claro. De 120 a 30 millones en 300 años, sin redes, sin aviones, sin trenes, sin autopistas, sin carros, sin redes sociales. Sin megatemplos. Sin megatemplos, sin radios. ¿Cómo hicieron estos tipos para convertir y ganar 30 millones de personas? Muy simple, no había un pastor mega ungido. Incluso los misioneros, los famosos misioneros, vinieron como a mitad de ese tiempo. O sea, que tampoco era porque había una asociación de misiones que estaba enviando misioneros por todos lados. No, una cosa sucedió. La iglesia primitiva entendió que la gran comisión no es una opción, es una obligación. La iglesia primitiva entendió que si yo creo en Cristo, soy parte del cuerpo, es mi obligación. Wow, como hijo de Dios, compartir el evangelio y hacer discípulos. Total. Esa es la explicación por qué la iglesia creció tan rápido. Hoy hemos hecho de la iglesia más como sin querer, como consumismo. Yo voy, escucho mi mensaje, me encanta, mi pastor predica muy bien, pero ¿cuándo fue la última vez que tú discipulaste a alguien? Que tú hablaste a alguien de Cristo, que tú fuiste luz y sal. De hecho, decía John Owen, los cristianos, digamos, que no leen son los cristianos que no crecen, porque 1 Pedro 3:15 es claro con respecto a que cuál es la función de todos los cristianos. O sea, por ejemplo, a mí muchas veces, y esto me ha pasado, supongo que a vos también, muchas veces nosotros pensamos que en realidad nosotros tenemos llamados a ser influencers o llamados a llegarle a un montón de gente, cuando que en realidad la esencia es predicar el evangelio. O sea, no es que, porque muchas personas me dicen, tus llamados de la apologética. No, en realidad 1 Pedro 3:15 es muy claro. O sea, nosotros siempre tenemos que estar, digamos, predispuestos a, con mansedumbre y templanza, explicar razones de nuestra fe a quien nos las pida. O sea, discúlpenme, o sea, mi llamado no es ser apologeta, mi llamado es predicar el mensaje que está escrito hace milenios, porque es el mensaje que, digamos, porque es el trabajo que todos los cristianos deberían de hacer. O sea, todos los hijos de Dios nacidos de nuevo. O sea que, y esto prácticamente es lo que nos lleva a John Owen cuando él decía que los cristianos deben, digamos, de leer para crecer, porque hay que estar creciendo constantemente. Y precisamente esto conecta con lo que vos estás diciendo. O sea, la iglesia primitiva, creo que si por algo se encendió, fue porque ellos entendieron algo muy clave. Tenemos que llevar el evangelio. Total, nosotros nos convertimos a nadie. El que convierte el Espíritu Santo, a fin de cuentas. Claro. O sea, imagínate cómo ellos seguro evangelizaban. Habrá sido una evangelización tan simple. Era contarles de Jesús. A veces, como pensamos que tenemos el trabajo del Espíritu Santo. No, nuestro trabajo no es convencer, es compartir. Claro. Nuestro trabajo es amar a la gente. Dios es el que transforma el corazón. Y creo que esto, yo amo la iglesia local. Con mi esposa somos pastores de iglesia local acá en Oklahoma, y realmente trato siempre de motivar a todas las iglesias locales, porque no quiero caer en el lado de hablar contra una iglesia local. A veces podemos juzgar, la iglesia está haciendo esto, la iglesia está haciendo aquello. No, yo amo la iglesia local. Entender que la iglesia no es perfecta, es imperfecta, tiene errores, tiene problemas. Pero sí motivo a la iglesia local, hagamos lo que fuimos llamados a hacer. Más que hacer templos, más que hacer cualquier cosa, fuimos llamados a ser discípulos. Como decíamos, que en los últimos tiempos va a ser como en los primeros tiempos. De la misma manera, los únicos que van a perdurar y van a pasar hasta el fin, van a permanecer hasta el fin, van a ser discípulos, no cristianos, discípulos. Claro. Los discípulos son los que van a permanecer hasta el fin. Wow. Porque si pensamos por un momento, el COVID, cuando entró el COVID, brother, el COVID fue un filtro que pasó por la iglesia, que filtró de quién estaba y quién no estaba. La mayoría de mis amigos pastores que tengo, cuando hablamos sobre, ¿cómo te fue en la época de COVID? Muchos de ellos me dijeron, bro, yo tuve que empezar de cero otra vez después. Se me fue toda la iglesia.
Y Chile no, ya no vienen más, ya no van a ninguna iglesia. O sea, se vio mucho en el COVID de que muchos de los que estaban en una iglesia no estaban. Entonces el COVID fue un filtro. Imagínense, el COVID fue duro y todo, yo sé que mucha gente falleció, pero imagínense si algo peor viene. Yo siempre doy el ejemplo de Daniel. Daniel se sacó un edicto en la Biblia que dijo, cualquiera que ore a otro Dios, se le mata. Total. ¿Qué hizo Daniel? Daniel agarró, se enteró y dijo, qué bueno. Fue a su casa donde siempre iba, abrió la ventana y oraba para que todo el mundo le veía 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Qué fe, ¿verdad? Qué valentía, sabiendo que lo que él está haciendo le iba a costar la vida. ¿Cuál sería el consejo de hoy de muchos? Sale un edicto que si orás, si te ven orando en público, vas preso. El consejo de muchos sería, ay, bro, tranquilo, o sea, no ores más, ora bien, escondete bien en tu baño y ahí ora. Sé inteligente, cuida tu vida, ¿entendés? Y ponemos mi vida antes de lo que el Señor me llamó a hacer. Claro. Antes de nuestro compromiso, priorizo. No, el Señor entiende. Dios conoce mi situación. Claro que sí, pero al mismo tiempo creo que qué lindo sería volver a tomar esta fe que nuestros ancestros tenían, nuestra ascendencia, esta fe valiente, esta fe, si me cuesta la vida, que me cueste la vida, pero vamos a dar todo por Jesús. Wow, qué bueno. Hemos estado hablando de muchas cosas, por sobre todo tu testimonio, el ministerio, Estados Unidos, tu historia de Argentina, Paraguay. Y una de las cosas que yo rescato y que quisiera consultarte, porque quizás hoy mi llamado no está, digamos, dentro de un ministerio ser pastor, quizás el Señor me está usando en otra área específica ahora mismo. Cuando te toca preparar los mensajes, creo que no es un tema menor. Por ejemplo, nosotros, bueno, al menos yo que soy un consumidor adicto a la edificación de BAE de cada semana, ¿tienen un mensaje ustedes cada semana que uno agarra y, digamos, si tienen activadas las notificaciones, esto ya es promo, cuando uno tiene las notificaciones activadas sabe que cada 7 días va a recibir un nuevo tema del cual poder estudiar? Para poder sacar esos temas semanales, ¿hay un momento en el cual vos te detenés así con Andrea y le decís, amor, no sé cómo le llamas, ¿verdad? Vamos a hablar esta semana de esto, la semana que viene de lo otro? Uh-huh. No sé, yo creo que en esta temporada tenemos que hablar de un tema específico. O sea, no hay así como que una temática que ustedes lo preparan o tiene más que ver, digamos, con la intimidad que mantienen con el Señor y lo que Él les va revelando cada semana. O sea, ¿cómo es eso? Porque yo la verdad que nunca fui un predicador o pastor de oficio, preparar los mensajes cada semana creo que es un desafío. ¿Cómo es eso? Sí, es un desafío. Creo que de varias formas tenemos mensajes. Una es, siempre tratamos de ver cuál es la necesidad del público, de la gente. Eso nos ayuda mucho a ver qué está pasando a las personas, qué necesita esta generación, qué necesita la gente que nos está escuchando. Tratamos de ser sensibles a lo que hay en el ambiente, en las ciudades, en las naciones, qué hay en el aire. Y ahí rápido tú puedes empezar a ver tantas cosas que estamos viviendo, ansiedades, depresión, dudas, miedos, pánicos, decisiones. O sea, eso es una cosa. Siempre tratamos de estar sensibles a qué están pasando la gente a nuestro alrededor. Después creo que una cosa que nos ayuda mucho a mi esposa y a mí, tratamos de estar todo el tiempo leyendo. A mi esposa le encanta leer, a mí también. Wow. Entonces, sí o sí, todas las semanas tenemos un libro que leer distinto. O, mira, este libro, esta semana voy a leer yo ok, yo voy a leer esto. Y después cada vez nos sentamos y, che, mira, yo aprendí esto. Esto es un podcast, esto es un episodio. Entonces anotamos y ahí nos tomamos un tiempo para preparar ese episodio. Y por último, que creo que es más importante, casi mucho de lo que hacemos nace de, como vos decías, de esa intimidad con el Padre, de estar en secreto con Él. Mira, yo creo que cuando vos te encerrás a buscar a Dios en secreto y en su palabra, hay infinitas cosas de que Dios te puede hablar y hablar. O sea, vos decís, ¿cómo puede ser que leí 20,000 veces este capítulo y nunca vi esta historia y de repente Dios te habla algo que vos decís, ¿dónde estaba esto? O sea, entonces creo que, otra vez, volver a lo simple. La Biblia, ahí está todo, hay tanto contenido. Y esas 3 cosas nos ayudan mucho a preparar, vamos a decir, los temas. Wow. Entonces, ahora ya
digamos, comenzaron a lanzar estudios, estuve viendo. Sí. O sea, ¿eso es para todos o es solamente para gente de la iglesia? No, los estudios son las notas son como básicamente muchos de los puntos que nosotros hicimos como el research Ujú. y escribimos todo lo que aprendemos, es lo que yo uso a veces para leer atrás de cámara cuando estoy grabando el episodio. Entonces eso es como un bonus para los que quieren ver, hey, de dónde quitamos información, qué leímos, qué aprendimos, escribimos en las notas y mandamos por correo a cualquiera que se suscriba a la lista de correos, vamos a decirle. Wow. Y esas notas, la idea de esas notas es que iglesias puedan usarlo para sus grupos pequeños. Alguien si quiere agarrar esa nota y cambiar algunas cosas y predicar, pueda predicar porque son un mensaje literal. Entonces puede usar ahí como quieras. Wow, tremendo. Estás haciendo una labor muy impresionante, entonces Vade, o sea, digamos, me dijiste que no solamente ustedes están trabajando con podcasts, o sea, además es también todo un trabajo porque, a ver, además de grabar un mensaje, eso tiene un segundo trabajo, por así decirlo, de que tiene que pasarse a Reels, o sea, para que ambos lo vayan subiendo, están trabajando en las notas, están trabajando en el ministerio, tienen un hijo, o sea, literal son muchas cosas al mismo tiempo y creo que ordenar todo eso, ¿lo haces con tus fuerzas? ¿O preferís depender de Dios? Porque todo lo que me contaste durante estos 40 o 50 minutos es muchísimo tiempo. O sea, hacer una después la otra, así, ya sea. O sea, ¿tiene Seba o tiene Andrew o tienen juntos una lista de actividades o crees que de alguna u otra manera es espontáneo como todo esto? Porque supongo que no va a ser tan fácil, digamos, llevar a cabo tantas actividades al mismo tiempo. No, yo creo que, como te dije hoy, son prioridades que hemos aprendido a ponerlas. Creo que es muy importante que en tu vida tengas prioridades. Que Andrea siempre me gusta, ella dice, es mucho más importante atender a tu prioridad que lo urgente. Muchas veces queremos darle prioridad a lo urgente antes que a lo que es primero. No, primero es lo primero, lo urgente puede esperar. Sí. Cuando yo atiendo lo urgente por sobre mi prioridad, ahí es cuando empiezan los problemas. Ahí cuando empiezan las dificultades, porque yo estoy atendiendo algo que es urgente, pero sobre algo que es mucho más importante, que capaz no es tan urgente como eso, pero es más importante. Entonces, Wow. en nuestra familia, en casa, aunque tenemos momentos difíciles, aunque a veces cuesta, como decir, meter todo dentro de las 24 horas, sí nos ha ayudado mucho tener prioridades. Como decir, hey, por ejemplo, con Andrea tenemos un día a la semana donde para todo. Ujú. Todo. No salimos, no hay iglesia, no hay podcast, no hay nada. Es un tiempo de ella, yo y Jere. Para todo. No importa qué pase, es nuestro día. Wow. Entonces, eso como que nos ayuda tanto, nos recarga, nos da energía para seguir. Es muy importante eso, poner tu lista de prioridades y después armar tu calendario de acuerdo a eso. Confirmo y cuento en público esto. Confieso que de hecho yo pensaba escribirte para hacer esto ya en enero y después de repente desaparecieron de las redes. O sea, no aparecía ninguna actualización y yo le decía yo a Fabio, un amigo nuestro, che, pero ¿qué pasó acá? O sea, de repente dejaron de, no sé, ya había sido, vino el señor y se los llevó y nos quedamos. ¿Qué pasó? En carro de fuego, Sí. nos fuimos. Y es buenísimo eso. Bueno, Sebas, vamos a ir llegando hacia la parte ya final de esto. Creo que realmente la conversación hasta ahora está siendo muy edificante. La verdad, todas las cosas que me están, o sea, que me estás comentando me está impactando porque creo que esto, además de inspirar, yo estoy muy seguro de que le va a servir a muchas personas que lo van a ver no solamente aquí en Estados Unidos, en Paraguay, Argentina, porque tanto vos como yo somos conscientes de que muchos acentos hispanos de diferentes nacionalidades consumen nuestro contenido, entonces como que estamos tratando de presentar nuestro acento para que todos lo puedan entender y todo eso. Si vos tuvieras que darle un mensaje a una persona, exclusivamente a un joven si es mejor, que, que nunca en su vida se ha acercado a un templo o a una iglesia, ni siquiera en la iglesia tradicional, etcétera, pero vio este podcast porque, no sé, o le llovió la sugerencia de YouTube o vio como formato de Reel, o sea que le haya llegado este mensaje o que hayan visto el episodio hasta acá. Y está en un momento en el cual no tiene respuestas claras, no sabe todavía qué van a hacer de su vida y quizás no tienen bien clarificada a la persona de Jesús en sus vidas. ¿Qué vos le dirías? Está bueno. Creo que te diría que van a haber respuestas que no vas a encontrar la respuesta y está bien. Hay cosas que no vamos a saber, hay cosas que no vas a resolver.
A veces creemos que venir a Dios es como una varita mágica que me va a responder todo. No siempre es así. Va a haber cosas que Dios no va a responderte y que va a dejar en el anonimato. Pero sí te diría que pruebes conocer a Jesús, que pruebes buscarlo en su palabra, que de verdad abras tu corazón, quites toda preconocimiento que puedas tener de Jesús, porque eso es muy importante. A.W. Tozer decía que uno de nuestros peores enemigos es cuando tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios. O sea, lo primero que vos pensás cuando pensás en Dios es lo más importante de vos, decía él. Y me gusta mucho eso porque capaz mucha gente hoy no se puede acercar a Jesús porque piensa en Jesús y piensa que Jesús es las ideas de religiones que se le vienen, los templos que se le vienen, lo que a través de la historia la religión hizo al hombre, pero Jesús no es eso. Jesús no es un templo, Jesús no es una religión, Jesús no es nada de esas cosas. Él es una persona que murió por vos, o sea, murió pensando en vos. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba pensando en ti. Wow. O sea, Él estaba pensando en vos, estaba pensando en mí. Y el hecho que Él ha muerto en la cruz es tan creíble que es el hecho más creíble de la historia. No hay nada que se haya escrito, documentado y hablado más que la crucifixión y la resurrección de Cristo. O sea, es un hecho hasta incluso que lo puedes ver, si quieres decir, extra de la Biblia. Hay cosas que prueban que Cristo murió y resucitó. Entonces yo te diría, probá a Jesús, conocelo, búscalo. No sabes orar, está bien. Para acercarte a Jesús no tenés que saber orar. Un requisito, no hay requisito para acercarte a Jesús. Eso es lo bueno, que me encanta. Todas las otras religiones, querés acercarte a Alá, querés acercarte a Buda, querés acercarte al hinduismo, cualquier cosa. Bueno, tenés que hacer esto, tenés que orar de esta manera, tenés que tender tu alfombra de esta manera, apuntando hacia tal lugar, arrodillarte. No hay eso con Cristo. Porque eso es, la religión es el hombre queriendo ir a Dios. Jesús y la Biblia es el hombre acercándose, Dios acercándose al hombre. Quiero que sepas que si todavía no conociste a Jesús, Él te está buscando, Él quiere conocerte y todo empieza tan simple, todo está a la distancia de una oración. Jesús, te quiero conocer, mostrame quién sos. Y creo que eso puede cambiar tu vida. Totalmente. No solamente que adhiero a todo lo que dijiste, sino que agregaría de hecho a un muy buen mensaje, porque a fin de cuentas lo que le pedí a Sebas es un mensaje para esas personas. De hecho hay muchísimas fuentes extrabíblicas, o sea, el Talmud judío, si uno lee las historias, las antigüedades que fueron escritas por Flavio Josefo y tantas otras, de hecho hay un video entero que dice de eso, y que de hecho hay fuentes extrabíblicas por si, vamos a suponer que un ateo se puso a mirar esto, pero es un ateo honesto. Y no solamente que tu mensaje lo va a llegar a su corazón, sino que por ahí estas fuentes le puedan servir. Y también me hiciste recordar de A.W. Tozer, que él decía que Jesús no es una de las muchas maneras de llegar a Dios. Él es la única manera de llegar a Dios. Sí. Así que bueno, Sebas, ¿estás preparado para un ping-pong? Creo. vamos a ver. Ahí vamos. Esto está fuerte. Esta parte sí voy a editar porque tengo que leer a las personas que tengo acá. Dale. Esto es lo bueno de no estar en vivo. Sí, esto es lo bueno. Bueno, Sebas, en una sola palabra definime a estas personas que te voy a dar. Número 1, Charles Spurgeon. Histórico. Wow. Jonathan Edwards. Profundo. Uf. Estos tres para mí son los mejores. Ay. En una palabra, definime a Volviendo a la Esencia. ¡Híjole! Esa me pegó duro. Se me vino 10 palabras. Qué bueno. Jesús. Wow. Andrew Franz. ¿Te voy a decir lo primero que se me vino? ¿Puedo? Sí, claro. Hermosa. ¡Ah! Eso fue, lo primero que se me vino. Amén. Esposos, escuchen. Ahora, el último. Jesús. Vida eterna. En una palabra. Esas son dos. Esos son dos. Vida. Perfecto. Bueno, para cerrar, Seba, esto es algo que hice con Agustín. Ahora lo haré contigo, mi segundo invitado de lujo. Tengo que hacer eso un día en un podcast. Está difícil. Está, claro. De hecho,
Para mí que es muy probable que pensaste más con esto que con todas las preguntas que te hicieron de la entrevista. Bro, literal, se me dieron un montón de cosas. A ver, ¿qué le querés decir de parte tuya y lo que te nazca en tu corazón a mi público específicamente? Obviamente ya muchos te conocen, pero para los que te van a conocer a partir de este video que van a ver, ¿qué le querés decir a ellos específicamente? Sí puedo decirles que no se cansen de conocer la verdad, que sigan estudiando, que sigan aprendiendo. Me gustó eso que vos dijiste, si hay algún ateo, algún filósofo, algún de otra religión que esté mirando esto, que busques las verdades con un corazón abierto, no con un corazón cerrado, es muy distinto. Y por sobre todo que si querés conocer a Dios, priorices la palabra de Dios en tu vida. Poné la Biblia en el top de los top de los top de tus prioridades y vas a ver cómo Dios va a empezar a hablarte, vas a ver cómo tu vida va a empezar a ser transformada. Creo que el mundo sería distinto si tendríamos personas que aman más la Biblia. No solo que leen la Biblia, que aman la palabra. Entonces sí creo que me gustaría dejarte con eso. Amar la palabra. Hoy hay muchas palabras que puedes escuchar. Pueden escuchar la palabra de Brian, pueden escuchar mi palabra, pueden escuchar la palabra de su pastor favorito. No sé qué palabra está escuchando, pero la más importante es la palabra de Dios. Volvamos ahí. Totalmente. Yo cerraría solamente diciendo algo, Sebas, que primero obviamente estoy sumamente agradecido porque no sabes cómo disfruté de esta charla. Por primera vez me tomé toda la libertad y el tiempo de charlar y de hacer todas las preguntas que quería y hacer el ping pong quizás de los más difíciles en tu vida. Sí. Y yo diría lo siguiente, el otro día te escuché decir algo que me pareció no menor. Obviamente mi público en estas alturas del campeonato, como solemos decir, se han acostumbrado más a consumir a contenidos apologéticos. En su momento me dedicaba, y obviamente ellos lo saben, o sea, me dedicaba a hablar mucho más de política, de cultura, pero fui migrando porque creo que el Señor me está llamando a una nueva era, ¿verdad? Eso lo podemos hablar fuera de cámara, ¿verdad? Pero en este momento, cuando te escuché decir de que nuestra valía como seres humanos, pero por sobre todas las cosas como obreros del Señor, ni siquiera está ahí. Esto creo que ambos sí lo podemos decir de bocas para afuera porque estamos en escenarios similares. Y es que el número que uno tiene al lado de su nombre o al lado de su fotografía en las redes no significa que por eso nosotros valgamos más, por así decirlo. Claro. Y a mí muchas veces me asusta porque no sé si te pasa, con esto obviamente ya sé que ya estamos hacia el final, pero creo que sería importante dejar esta última reflexión. No sé si te ha pasado a ti que muchas veces, muchas personas por ver tu contenido, obviamente te hacen preguntas. A mí me hacen muchísimas preguntas al privado, porque a veces ven temas que yo toco que de repente pueden ser muy profundos y yo les digo, yo no tengo un título de apologeta ni un título de teólogo. Sí, estudié teología durante 3 años para ejercer el liderazgo dentro de mi iglesia local, Claro. pero más de eso no. O sea, obviamente que todos los días estoy leyendo, me estoy capacitando. Y claro, en algún momento quisiera tener ya de manera legalizada mi licenciatura en teología, que me faltan unos poquitos años, pero yo siempre trato de hacerle entender a las personas de que nosotros no somos el mensaje, nosotros somos mensajeros. Eso. Y no somos más que obreros que estamos cumpliendo con nuestro deber. Y yo muchas veces trato de hacerle entender a las personas que me hacen un montón de preguntas, que incluso a veces preguntas que yo no puedo responder, porque a veces me escriben a pedirme consejo y yo digo, en realidad la persona que mejor te puede ayudar puede ser el líder de tu iglesia local o un consejero o un psicólogo, si es de la iglesia Claro. mejor, o incluso tu pastor de confianza. Durante todos estos años, supongo que te ha pasado, ¿y cómo respondes a esas personas que están en duda y que constantemente digamos, porque a Seban le siguen, ¿cuántas personas te siguen ahora? Son bastantes, ahí tienen los bae fans. Exacto, o sea, supongo que son miles y te preguntan constantemente, ¿cómo te sentías en ese momento y cómo respondes si se le quiere decir a ellos? Y con eso cerramos. Pues, también así, preguntas de que hay preguntas muy diferentes, o sea, de muchos temas. Muchos nos escriben de matrimonios, de por qué es lo que somos, estamos enseñando de eso, soltería, la Biblia, Jesús. Pero sí, eso es muy importante lo que vos dijiste, me encanta. Si tenés un pastor local, una iglesia local, acércate a ellos. Ellos pueden ayudarte más que yo y que vos a través de un mensaje, porque ellos te conocen. O sea, ¿entendés? Ellos son tus pastores. Y la mejor voz que puedes escuchar es la de tu pastor. Claro. Porque las ovejas conocen la voz del pastor. Amén. Qué Y bueno. el pastor las escucha y las conoce a ellas. Qué Entonces, buena frase. está bueno preguntar a influencers por las redes, claro, te pueden ayudar.
Pero si sos parte de una iglesia local, acércate a un pastor. Y si no sos parte, busca un lugar donde pertenecer. Creo que la respuesta vas a encontrarla ahí. Más que en Google, creo que se encuentra cuando sos parte de la iglesia de Cristo, de una iglesia local. Totalmente. Bueno, queridos, ahí hemos cerrado y la verdad, Seba, para mí ha sido un gusto poder charlar contigo. Espero que... Le voy a pedir al Señor, hermano, que no sea la última vez, así que no sabemos cuándo nos vamos a reencontrar, pero por la gracia del Señor espero que sea pronto. Gracias. Fue un placer. Gracias por invitarme, un gusto conocerte. Qué lindo lo que estás haciendo en las redes. Necesitamos ese tipo de voz, necesitamos ese tipo de mensaje, así que seguí dándole, brother. Hay tanta necesidad, así que gracias. Yo también aprovecho y le digo gracias por tus palabras, entre paréntesis, a todos los que ya me seguían de antes. Muchos de ustedes ya saben de Seba, pero yo les animo sinceramente de corazón y frente a él lo digo, que sigan su trabajo. Yo honestamente creo que no solamente van a ser edificados por las palabras, no solamente de aliento, sino palabras bíblicas que ellos están transmitiendo con Andrew a través de BAE, sino que van a ser desafiados por sobre todas las cosas, que creo que no es menor. Una cosa es aprender, pero otra cosa es ser desafiado para tomar la acción. Y creo que lo que ustedes están haciendo, Sebas, te lo digo de todo corazón, es algo muy importante para nuestra generación. Voy a estar orando siempre para que el Señor les pueda dar de su favor y de su gracia, y que sigan. Ni siquiera me interesa mucho hablar de números, o sea, eso es lo subjetivo, sino que puedan impactar las vidas y que las vidas sean transformadas. Gracias, hermano. Así que el Señor les siga dando su favor y su gracia, y que sigan edificando a un montón de personas. Gracias. Y a ustedes, chao, va a ser hasta el próximo episodio.